Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio. En este episodio vamos a checar un plugin que se llama Fruity Convolver. Es un plugin que nos permite hacer cosas bastante interesantes, principalmente reverberación, pero no es lo único. Normalmente tengo aquí, por ejemplo, este sonido. Obviamente muy sencillo, pueden verlo acá, es una forma de onda senoidal. Si no saben de qué les estoy hablando, tienen que ir a checar ahora mismo. Aquí arriba a la derecha está la tarjeta del curso de diseño de sonido. Y normalmente lo que hacemos es insertar, no sé, reverberación. Ustedes ajustan, hacen todo lo que necesiten para colocar el efecto de reverberación. Ahora, este efecto de reverberación es sintético, es decir, está siendo creado a partir de cálculos dependiendo del audio que está recibiendo y los ajustes que ustedes hayan colocado. Pero a final de cuentas, depende de lo que entra, lo que va a salir. Muy bien, cuando estamos hablando de la convolución, en este caso, como les digo, se llama Fruity Convolver. Es este que tenemos acá. Y no depende de cálculos, o al menos no se está creando, digamos que completamente desde cero, sino que ya tenemos una grabación de un ambiente específico. En este caso, voy a darle play. Ese fue nuestra grabación, y aquí cuando estamos hablando de la convolución se le conoce como un impulso, ¿ok? De hecho, nosotros podemos generar ese impulso, que es este. Es decir, cuando estaban grabando este impulso en un lugar específico, se captura esa reverberación y luego esta reverberación se le puede aplicar al sonido que está entrando. Por lo cual la reverberación de convolución es más realista porque en efecto se está utilizando el impulso de la reverberación de un lugar que existe, un lugar físico. Pero bueno, se pueden hacer todavía más cosas. Vamos a ver los controles básicos. Primero tenemos este que es el dry, es decir, la señal original. Por ejemplo, ahí solamente estamos escuchando la reverberación. Y podemos combinarlo con el sonido original. Luego tenemos el wet, también ya lo conocemos, es el nivel del efecto que estamos mezclando. Ahí está en cero, no estamos escuchando nada de la reverberación. Aquí lo podemos escuchar. Ahí cuando lo colocamos a la mitad. O podemos subir el wet todavía mucho más, pero hay que tener cuidado porque el volumen se puede descontrolar muy fácilmente. Luego tenemos este, que es la separación estéreo del sonido que está entrando antes de combinarse con el impulso. Podemos ponerlo completamente hacia la izquierda, lo cual va a abrir en estéreo el sonido, y también podemos ponerlo completamente hacia la derecha, lo cual está cerrando el sonido. En este caso, pues es un sonido, es mono, por lo tanto no notamos ninguna diferencia. Si fuera un sonido estéreo, sí lo haría. Pero estoy utilizando el mono porque es muy sencillo para que vean los siguientes controles. Luego tenemos el wet, igual este es la separación estéreo del wet, es decir, ya que se combinó con el impulso. Este sí, vamos a notar la diferencia independientemente de lo que esté entrando. Ahí está completamente cerrado, en monofónico. Podemos incluso guiarnos aquí con el vectorscopio y abierto en estéreo. ¿Ok? Luego tenemos este que es el pre-delay, o dicho de otra manera, es el retraso que va a tener el eco o la reverberación. Por ejemplo, aquí le estoy poniendo medio segundo. Vamos a escuchar primero el sonido limpio y luego su reverberación. ¿Ok? Luego tenemos este que dice Self Convolution. Lo que va a hacer es que está creando la combinación del sonido con el impulso y lo va a volver a mezclar dentro del impulso. Normalmente el resultado es que tenemos una reverberación que dura como que más tiempo. Y dependiendo del sonido también puede llegar a modularse. Luego tenemos el stretch. Lo que va a hacer es que el impulso tiene una duración. Y con el stretch va a cambiar la duración de ese impulso.
Lo podemos acortar un poco o lo podemos también estirar. Pueden notar como la reverberación suena más corta y aquí suena más larga. Y también podemos combinarlo con la ecualización. Si se fijan de este lado tenemos dos pestañas. Esta es la ecualización. Y nosotros, por ejemplo, ponemos un punto dando clic derecho y se controla exactamente igual que los clips de automatización. Solo para que se vea bastante evidente, voy a cortar ahí las frecuencias graves. Voy a mover los puntos. Esto, si se dan cuenta, ya lo hemos visto antes, es parte de los articuladores. Y con esto yo decido qué tanto estoy mezclando este ecualizador con mi sonido. Se va a notar más con una nota grave. Ahí estoy cortando la reverberación. Prácticamente es como si estuviera el sonido limpio. Ok, voy a regresarlo aquí a la posición predeterminada. Ahí está. Perfecto. Ahora, todos estos controles son parte de lo que Edison ya nos está entregando. Esto es básicamente, de hecho, Edison como que incrustado junto con estos controles, el algoritmo de convolución. Por eso podemos encontrar muchas cosas que ya hemos visto antes. Todo lo que hay en el menú de cargar un nuevo archivo de audio, cargar un sample, ver los más recientes. Podemos cambiar las características del archivo de audio que ya cargamos. Podemos editarlo con cortar, copiar, borrar, invertir. Aquí podemos ver todas las herramientas, ¿no? Amplificar, normalizar, hacer fade-ins, fade-outs. Todo, absolutamente todo lo que tiene Edison está aquí. Incluso aquí vienen las puertas de ruido. Podemos hacer el time stretch. Podemos hacer blur, ¿no? Hay muchas otras cosas. Están los marcadores, podemos cambiar el modo de vista, por ejemplo hay la vista espectral, podemos hacer vista dual, ¿no? Que puede ser que está mostrando el espectro y la forma de onda al mismo tiempo. Pero bueno, a mí no me gusta, me gusta a mí dejarla en normalmente solo la forma de onda. Podemos cambiar el snap, si es que estamos dibujando y queremos como que hacer que todo se ajuste a una cuadrícula, la herramienta de selección, la herramienta de zoom y todos estos que, bueno, son accesos directos a las herramientas que ya tenemos acá. Como podemos ver, el fade in, fade out. También tenemos una forma de reverberación. Esta reverberación es también presente en Edison. Luego tenemos un ecualizador. Este ecualizador es diferente al que está aquí arriba, porque este ecualizador está ecualizando el impulso y este ecualizador está ecualizando la reverberación que se generó a partir del impulso. Solo para que tengan en cuenta esos dos detalles. Ahora, voy a mostrarles dos cosas interesantes que se pueden hacer. Nosotros podemos cargar cualquier archivo de audio. En este caso, ese es mi impulso, pero yo puedo cargar otro sample cualquiera. Por ejemplo, si me voy aquí a Pax con lo que ya traía FL Studio de forma predeterminada, no sé, por ejemplo yo lo puedo arrastrar y lo cargo. Estoy reproduciendo el impulso y si yo toco entonces este sonido, podemos escuchar que está en cierta forma utilizando este sample, lo está transformando para convertirlo en la reverberación de lo que yo le estoy insertando, que en este caso es el 3X. Pero si ponemos atención, voy a comenzar a subir un poquito más el volumen del wet, voy a bajar el dry. Alcanzamos a escuchar un poco las características del sample original. Okay, solo es algo para tener en cuenta. Ya aquí podemos editarlo con las herramientas de Edison o también aquí de forma más rápida con envolventes. Por ejemplo, el envolvente de volumen. Voy a hacerlo así para que suene una reverberación, por ejemplo, más corta. O, por ejemplo, lo voy a hacer ahora editando tal cual el impulso directamente con un fade out.
y a lo mejor le quiero quitar esta cola. La selecciono y nos vamos a las herramientas. Y bueno, aquí ya pueden encontrar las opciones de siempre. Por ejemplo, delete. Aplico otro fade out. ¿Ok? Esa es entonces una herramienta interesante. Puede utilizar diferentes archivos de audio. Otra herramienta interesante es que nosotros podemos grabar impulsos de alguna otra cosa. Por ejemplo, voy a colocar un convolver aquí y otro más abajo. Vamos a ponerlo, aquí está. Entonces este va primero, este va después. Yo puedo colocarlo en modo de grabación y luego con el primero yo puedo reproducir el impulso. ¿Ok? Ahí lo reproduje. Y el impulso es muy rápido, abarca todas las frecuencias. Y en este caso, yo reproduciría el impulso. Pero si después del impulso yo pongo algo, por ejemplo, una reverberación externa, un efecto, algo por el estilo, yo puedo guardar todo eso. Así que si de repente tienen un plugin de reverberación externa que les gusta cómo suena, lo pueden grabar dentro de Convolver. Así que después ya no necesitan tener ese plugin de reverberación. Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a poner aquí, voy a ponerlo en guardar. Voy a ponerlo todo otra vez en default. Vamos a ponerle guardar. Voy a reproducir el impulso. Ok, ahí escuchamos el impulso junto con la reverberación que le está proporcionando este plugin. Entonces vamos a escuchar lo que grabó Convolver. Ahí está. Entonces yo apago el reverb, apago el Convolver y me voy a quedar solamente con este, que es donde yo grabé ese impulso. Y va a sonar idéntico que si yo lo pongo con la reverberación que había grabado. ¿Ok? Así ustedes pueden grabar entonces cómo suenan otras reverberaciones. Ya por último, y no por eso menos interesante, tenemos muchos, pero muchos presets. Todos estos son, como les dije, de lugares reales. Algunos incluso son de lugares famosos. Por ejemplo, aquí viene la catedral, ¿no? De San Paul. Viene también, no sé, Salón Cívico. Hay también algunos reverbs que fueron grabados de hardware, como este, que fue de resortes. Y viene esta sección que dice Guitar Cabinets. Esto, como les decían, es no solamente reverberación, sino que está grabando el impulso de cómo se comporta los gabinetes de amplificadores de guitarra. Así que esto, en lugar de aplicar reverberación, va a distorsionar el sonido. Y lo podemos ver en la forma de onda. Si yo le pongo... ok, estamos escuchando, ¿no? La onda senoidal. Podemos notar que tiene como que cierta ecualización. Con algunos sonidos que son más complejos es más fácil notarlo. Por ejemplo, ahora voy a cambiar por una onda triangular. Podemos ver que la onda triangular no es exactamente recta. Esta es mi onda triangular. Pueden ver las líneas, son perfectamente rectas y tienen una inclinación. Si yo lo veo ahora desde aquí, van a ver que no es exactamente recto y que la inclinación tiene, por ejemplo, aquí un poquito como de inflexión en la punta. Por eso suena como que estuviera ligeramente ecualizado. Vamos a cambiar por otro impulso. Por ejemplo, este está modificando bastante la onda triangular. Voy a cambiar este sonido ahora por algo que sea como que más reconocible. Voy a poner una cuerda de guitarra. Por ejemplo, este que dice Strat Mute. Este es de Direct Wave. Podemos escucharlo. Voy a reproducir estas tres notas. Do, mi, sol. Y ahora lo voy a pasar. Ok, pueden notar que el carácter es diferente.
Así que si esto ya lo combinan con algún otro plugin de distorsión, pueden hacer que sus sonidos suenen como si estuvieran en ese tipo de gabinete de amplificador. Y bueno, hay muchas cosas más que se pueden hacer con Volver, pero con esto creo que es suficiente conocer que pueden cargar diferentes samples, pueden crear sus propios impulsos y pueden también hacer distorsión. Y ya para terminar, uno de mis favoritos son estas dos, Blur Pink y Blur White. Esto realmente, el impulso, en lugar de haber grabado algo, se introdujo tal cual ruido. El white es ruido blanco y el pink es ruido rosa. Normalmente viene con el dry hasta abajo, así que vamos a escuchar una reverberación muy difusa. Y esto sirve, por ejemplo, para crear atmósferas o para crear pads. Y ustedes pueden cambiar un poco la forma de la envolvente de volumen, si es que quieren que tenga un poquito más de ataque o a lo mejor la caída no sea tan larga. Ok, así que tienen muchas opciones para utilizar Fruity Convolver. Es una reverberación principalmente de gran calidad, pero pueden aplicar también muchos otros efectos. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden dejarme un like, un comentario. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.